Era una noche, era una madrugada, estaba de camino al trabajo y era una madrugada, estaba conduciendo más o menos a 100 kilómetros por hora y de repente el coche pisó una placa de hielo. Y recuerdo que estaba conduciendo y empezó a girar el coche hacia derecha e izquierda. Nunca había vivido esta experiencia, nunca he tenido, gracias a Dios. Pero el coche empezó a girar hacia derecha e izquierda y prácticamente perdí totalmente el control del coche. O sea, había pisado una placa de hielo y era girando así, y no sabía qué pasaba. Yo moví el volante, todo fue tan rápido. Y era una vía de doble sentido. O sea, el coche venían de frente. Y recuerdo que en un momento tenía la mano con el volante y recuerdo que en un momento vi un coche de frente hacia mí. Y yo recuerdo que en ese momento lo único que dije fue: Padre. Yo dije, es que aquí es que me voy a estrellar. Y dije: Padre, en tus manos pongo mi vida. Eso fue eso fue lo último que dije. Y recuerdo que cuando cogí duro el volante y dije esas palabras, abrí los ojos y me encontré en el coche perfectamente posicionado en la carretera, en mi vía. No había absolutamente nadie y no entendía qué había pasado. O sea, no entendía. Luego, esa situación me llevó a pensar: ¿qué tan preparados estamos tú y yo para estar delante de Dios? ¿Qué tan preparados estamos tú y yo para cuando Dios nos llame? ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú preparado? Dios nos lleva a pasar procesos, ciertamente nos lleva a vivir procesos que son puestos en nuestras vidas para sacar lo mejor de nosotros. Dios a veces va a tocar la puerta de tu casa, va a tocar la puerta de tu corazón, o te va a llevar a vivir situaciones para darte un toque de atención, o para que puedas aprender algo de esa situación. Tenemos que estar en todo momento alerta y prestos de que nuestra vida es frágil. Más ahora en estos tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta qué tan frágiles somos los humanos, los superpoderosos que nos creíamos, ¿no? Que todo lo podíamos. ¿Dónde hay que viajar? ¿A Marte, a Júpiter? ¿Para allá vamos? ¿Para allá vamos? Nos damos cuenta que no es así, amén. Las pruebas nos perfeccionan, amén. Y cuando Dios nos lleva al desierto, empieza a formar nuestras vidas, amén. Dice que las pruebas nos perfeccionan, como el que dice: lo que no nos mata nos hace más fuertes, amén. El desierto es calificado como un lugar caluroso, amén. El desierto es calificado como un lugar caluroso en el día, y por la noche puede llegar a bajas temperaturas, en el cual hace mucho frío. Es un sitio desolador, un sitio vacío, donde no hay nada más, donde no hay absolutamente nada. Es un lugar que tal vez por el día podamos tener mucha sed, amén. Podremos tener mucha sed, pero eso en realidad es lo que Dios nos quiere llevar cuando nos lleva a situaciones límites, a que tengamos sed, y esa sed sea espiritual. Hay dos clases de desierto: en el desierto en el que tú te metes a veces por tu desobediencia, por no obedecer, y te metes en ese desierto, o el desierto en el que Dios te lleva, como el Espíritu Santo llevó a Jesús para empezar, para pulirlo, para animarte, para levantarte, amén. Y ese es el desierto que Dios también te puede llevar. El desierto es un lugar de escasez y que te quita la comodidad. El pastor hablaba ahora mismo: a veces nos sentimos tan cómodos que aquí me quedo. O sea, a veces yo tengo un problema y digo: ojalá todos los problemas fueran así de fáciles de solucionar. Que no pase otro, que no venga otro problema, yo me quedo aquí. Y es así, pero no es lo que Dios quiere. Si Dios nos va preparando como líderes y nos va capacitando como líderes, como siervos, como pastores, como apóstoles, llega un momento de que Dios dice: vale, has podido aprender esto, pero ahora yo te voy a incomodar. Dios siempre nos va a incomodar. Dios siempre nos va a incomodar. Sabemos que cuando vamos creciendo, vamos pasando de año y vamos aprendiendo cosas nuevas, y vamos teniendo nuevas metas, cosas más difíciles y más difíciles. Eso es lo que nos incomoda, lo que nos lleva a aprender. La necesidad de una sed espiritual tiene que ser tan palpable en ti, tiene que ser tan deseable en ti, tiene que ser tan incorrompible. El deseo que Dios necesita que tengamos tú y yo de esa sed del Espíritu Santo es algo tan bueno, es algo tan maravilloso, que por esa razón nos lleva a situaciones. El desierto hace que cuando estamos pasando en desiertos, en dificultades, hace de que nuestros sueños dejen de ser nuestros sueños y empiecen a ser los sueños de Dios. Amén.
No sé si me están siguiendo y entendiendo. Pónganse en situación. Cuando tú estás pasando problemas o situaciones, Dios te pone como el que dice, nos acordamos de Dios cuando tenemos problemas. Lamentablemente es así. Y Dios a veces nos lleva en situaciones para alinearnos, para desacomodarnos, para decir, esto no siempre tiene que ser cuando sean problemas. Esto tiene que ser siempre en nuestra vida algo normal, que siempre nos acordemos de Dios, que siempre estemos. La palabra de Dios dice que si alguno tiene sed, en Juan 7:37, dice que si alguno tiene sed, venga a mí y beba, que el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Somos llevados al desierto con un propósito. ¿Para qué? Para desnudarnos, para que entendamos que somos de Él y para Él. Para eso pasamos los problemas, para eso pasamos las dificultades como hijos de Dios, para eso pasamos las dificultades. Somos llevados al desierto para entender qué es lo importante. Muchas veces nos desenfocamos de lo importante que es de parte de Dios. Es un lugar donde aprendemos que las cosas materiales no son lo importante, que mi mega casa, que mi super casa en Bolivia, en Honduras o aquí o donde sea, no es lo importante. Que mi supercoche, que mis tarjetas de crédito, que mi cuenta en el dinero, que mi cuenta en el banco, no es lo importante. ¿Por qué? Porque hoy lo tenemos y mañana no lo tenemos. Recuerdo en cierto momento con mi esposa, eran acerca de era tarde, eran como las 12 de la noche más o menos, nos íbamos a acostar ya. Y recuerdo que suena el teléfono, un mensaje de texto. Han sacado de tu cuenta, han hecho una transferencia de tu cuenta bancaria, algo de más de 3,000 euros. Habían suplantado mi identidad y habían hecho una transferencia desde mi cuenta de banco. Y wow, que pase esa situación, no entendíamos por qué. Y recuerdo que lo que dijimos con ella fue, vamos a orar y vamos a ponerlo todo en las manos de Dios. Y así fue que lo hicimos. En ese momento, con esa decisión, yo ya había aprobado ese momento de ese desierto. ¿Por qué? Porque es verdad que nos cuesta, porque nos cuesta ganarlo. Pero cuando te das cuenta de que el dinero no lo es todo, te das cuenta de que el megacarro que tienes no lo es todo, te das cuenta que todo lo que Dios te da no lo es todo, porque hoy lo tienes y mañana lo puedes perder, y que todo te lo tienes que dar, si te lo tienes que poner en las manos de Dios. Tenemos que entender que como hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y eso es lo que nos cuesta aprender. A veces pensamos, pero a ver, no entiendo, o sea, a veces yo me pongo así, no entiendo, Dios, si yo soy hijo de Dios y yo soy hijo tuyo y tú me amas, ¿y por qué me pasa esto? Pero lo que en realidad yo estoy viendo es el momento, pero lo que Dios ve es el proceso que Dios me lleva y que me pule y que me hace y que me instruye y que me enseña, y Él ve el fin. Amén. Y eso es lo bonito, eso es lo bueno. Y luego, después de esa situación del dinero, al final se solucionó y todo el tema. Al final nos damos cuenta de que siempre Dios nos da la solución, de que siempre Dios nos da una salida en medio de cualquier otro problema. Por esa razón Dios nos lleva al desierto para ser probados, para ver de qué está hecho tu corazón. Dios se va a poner en situaciones de qué pie cojeas, como el que dice, de qué es lo que te aflige, ahí te va a poner. Recuerdo que a mí me cuesta mucho pedir favores. No me gusta. Yo desde que conocí a Dios, yo dije, Dios, tú eres mi Dios y tú vas a ver por mí y mi casa. Siempre dije eso. Pero a veces Dios te usa y te pone en situaciones que necesita que tú estés en esa situación. ¿Para qué? Tal vez en el momento no lo vamos a entender. Dice, no, es que yo no entiendo, yo soy el super mega guay predicador, ¿tú por qué me tienes que tener aquí donde no hay nadie a quien predicar? Dios sabe por qué te tiene ahí. Recuerdo que en cierto momento estuvimos viviendo en Londres y recuerdo que estuve un momento, tenía trabajo, tenía casa y me ofrecieron otro trabajo más cerca de la iglesia donde estaba sirviendo en ese momento. Mira, te vamos a dar un trabajo en este pueblo que está al lado de la iglesia, vas a tener vivienda. Y yo, espectacular, dije, de parte de Dios, digo, claro, ya no tengo que desplazarme 1 hora, voy a estar ahí al lado de la iglesia, tengo más tiempo para servir, perfecto.
lo hice, renuncié al otro trabajo, dejé todo y me trasladé al otro sitio. Recuerdo que estaba el día domingo, había llegado con mis dos maletas, estaba en la iglesia, y recuerdo que en ese mismo domingo me llaman: mira, es que el lugar donde te vas a quedar a dormir ya no te lo podemos dar. ¿Cómo? Pero si ya habíamos quedado, yo tengo que buscar, no tengo otro lugar donde quedarme. No, lo siento. Perfecto. Me llama el supuestamente trabajo. Había renunciado a algo seguro por supuestamente algo mejor. Y el mismo momento también me llaman el trabajo y me dicen: mira, el trabajo, ya no hay trabajo. En esos momentos tú te pones a pensar, digo, Dios, pero si soy hijo tuyo, ¿por qué tengo que pasar esa situación? ¿Cuántas veces hemos pensado eso? ¿Por qué? Y nos ponemos y nos enfadamos, pero es que en realidad nosotros estamos viendo el momento. No vemos el proceso y no vemos el final. Si no hubiese sido así, posiblemente yo no me hubiese movido, no hubiese dejado lo cómodo, no hubiese dejado el trabajito que ya tenía todo hecho. Pero Dios me puso todas esas situaciones para que yo lo hiciera, y me movió. Y yo recuerdo que con una cara de vergüenza, el pastor, recuerdo que me llamó delante en la iglesia. Imagínense así, yo pasé delante y el pastor empezó a decir: miren, aquí hay un hermanito que ha venido de España, hay alguien por favor que le pueda dar posada, que le pueda dar por unos días mientras. Y yo por dentro una vergüenza impresionante. El que no depende de nadie, el que no le gusta depender de nadie. O sea, el pastor estaba con buenas palabras, pero por dentro estaba escuchando yo: miren a este desgraciado, vagabundo que estaba ahí mendigando. O sea, yo me imaginaba lo peor, lógicamente no, pero yo me imaginaba las peores palabras, lo peores, arrastrado, o sea, cójanlo por favor, o sea, lo peor me imaginaba. Y eso era lo que yo estaba pensando. Y recuerdo que una hermanita levantó la mano y: sí, yo lo cojo a mi casa. Dios, ¿por qué tengo que pasar esto, Señor? Y fui a esa casa. Y lo que yo no entendía, de que el propósito de que mi esposa y yo estuviéramos en esa casa era de bendición, de que poder haber sido de bendición para ellos. Era una familia de que estaba prácticamente destruida. Y nosotros, por el hecho de estar nosotros en ese lugar, pudimos ayudar, pudimos levantarlos, pudimos ayudar, que pues sus bases como familia, a sus hijos, a ellos, pudimos ser de bendición. Y hoy ellos están creciendo, los podemos ver. Eso es lo que no nos damos cuenta. No nos queremos: Señor, úsame, Dios, úsame. Pero solo queremos que nos use en estadios, en plataformas gigantes. Pero cuando Dios te dice: mira, necesito que vayas a esa casita, aunque vas a pasar vergüenza, yo sé que no te gusta, pero vas a tener que coger tus maletitas e irte allá a esa casita a vivir con esa señora, porque necesito que tú seas de bendición para eso. Eso fue lo que Dios le dijo a Jonás, y Jonás no entendió. Jonás era un pastor, era un líder, sabía Dios lo que Jonás podía hacer. Por eso Dios lo mandó a Jonás y le dijo: necesito que tú vayas a predicar, porque sabía que él era un líder innato, sabía que él podía hacer lo que Dios le mandaba. Pero Jonás, ¿qué hizo? No, yo no quiero ir. ¿Para qué voy a ir allá a ese pueblezucho que no hay nadie, que no sé qué, no sé cuánto? Yo me voy para el otro lado. A veces no entendemos por qué pasamos situaciones, pero Dios lo sabe. Y ese desierto que nosotros pasamos tiene un propósito. ¿Qué desierto estás pasando tú hoy? Tal vez quizás tu desierto hoy está, para muchos puede estar tal vez en una sala de un hospital, como decía. Quizás también desierto para otros puede ser el proceso de un divorcio. Tal vez tu matrimonio esté destruyéndose ahora mismo. Tal vez quizás sea lo económico. Tal vez quizás sean muchas cosas. ¿Qué desierto estás pasando hoy tú? Pero que sepas que, como decía el título, el desierto tiene un propósito. Y había alguien en la historia, vamos a leer dos historias, pero había alguien en la historia, en la Biblia, que le decían que era un hombre íntegro, que era un hombre perfecto, que lo hacía todo bien, absolutamente todo bien. Esto está en Job 1:14. Que lo hacía absolutamente todo bien, pero quiero que recordarte lo que pasó, lo que es verdaderamente pasar una calamidad, lo que es verdaderamente pasar un problema. Y dice: y vino un mensajero cuando viene la noche más oscura para Job. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando las bueyes y las asnas pacenteando
el arca cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y los mataron a los criados y a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. El siguiente dice: cuando estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Dice: todavía estaba hablando y vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y los mataron y a los criados, al filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Siguiente. Entre tanto de que hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Esto sí es un desierto. En un mismo día, en un solo momento. ¿Qué pensarías tú si ahora mismo viniera alguien y te dijera: fuego del cielo cayó y quemó todas tus pertenencias, se quemó tu casa, sopló el viento de las 4 esquinas y cayó sobre todos tus hijos y no tienes nada? ¿Qué pasaría si ahora mismo alguien viniera? Esto es lo que pasó Job y esto es lo que él vivió. Pero él en el versículo 20, él empezó a decir: entonces Job se levantó, dice, y rasgó su manto, y rasgó su cabeza, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En ese momento, por esas palabras, ya Job fue aprobado. ¿Por qué? Porque lo tenía claro. Lo que quiero que entiendas es que tenemos que tenerlo claro. Que todo lo que nos pase, somos hijos de Dios. Somos hijos. El hecho de que cuando aceptamos a Dios, ya somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo vive en nosotros. Y todo lo que nos pase, absolutamente todo lo que nos pase, tiene un propósito. Ahora está ahí el tú asumirlo, el tú pasarlo, el tú disponer tu corazón para aprender de ese propósito y entender. Yo siempre le digo a mi esposa: nunca tenemos que dejar de servir. Siempre tenemos que estar sirviendo. Tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque es la única manera de que vamos a estar conectados a Dios. Porque si nos conectamos por nuestro ánimo, yo no quiero ir a un sitio y estar sentado solo. Hay tiempo para estar sentado, perfecto. Pero en cuanto pueda, me tengo que activar. Hay muchas cosas para hacer. En una iglesia hay muchas cosas para hacer. Siempre hay alguien para discipular. Siempre hay alguien para llamar. Siempre hay un baño que limpiar. Siempre hay un salón que limpiar. Puedes cantar si tienes dones. Hay instrumentos. Siempre hay algo para hacer. Puedes preparar comida. Siempre hay algo para hacer. Es la activación, es tu corazón. Y no nos podemos quedar atrás. Para que cuando venga el proceso, mientras tú estás haciendo, mientras yo estoy tocando la batería, viene el proceso a mi vida, yo me acuerdo, porque sigo conectado. Me acuerdo de que Dios dice que voy a salir de esto y que Él me va a ayudar y que me va a encaminar y que me voy a enfocar. No, pero que más problemas y más problemas. No, pero tienes hoy ensayo, así que no tengo tiempo ni para pelear, tengo que ir a ensayar. Estamos conectados con las cosas de Dios y nos ayuda a caminar. Y ese es el propósito de todo. En medio de todas estas cosas, Job no atribuyó despropósito alguno, y en ese momento Dios lo aprobó. Dios no te dará más de lo que podamos soportar. Lógicamente, tal vez no pasaremos en nuestras vidas que fuego caiga del cielo y que nuestros hijos mueran aplastados. Cada vez no pasaremos eso, porque Dios no nos va a dar algo de que podamos soportar. Pero si pasas una situación, créeme de que Dios sabe que tú tienes esa fuerza para poderlo soportar. Y de lo único que está haciendo Dios es rascando y puliendo, para que luego tú puedas ser ese instrumento para poder bendecir a otras personas.
¿Por qué? Porque hay muchas personas que van a pasar por lo que tú vas a pasar, por lo que tú estás pasando. Y necesita Dios que tú aprendas de por qué Dios está poniendo en ese proceso, de que aprendas todos los puntos y las sí, de que aprendas todo lo que Dios te está enseñando, para que cuando venga esa persona seas ese instrumento, esa mano, esa guía, esa fuerza, levántate, yo pasé por ahí, yo también lo entendí, yo también pasé ese divorcio, a mí también, yo también estoy cargando con mis hijos, yo también tengo esta dificultad económica, yo también. Todo eso es necesario de que podamos entenderlo, y Dios quiere que lo entendamos. Amén. Y Dios quiere que lo entendamos. En otra ocasión, otro siervo de Dios, en 1 Samuel 30, en otra ocasión otro siervo de Dios también increíble, sirviendo, entregado a Dios, buscando de Dios, y de repente vino una calamidad fuerte. En 1 Samuel 31, 4. En 1 Samuel 1, 4, perdón, en 1 Samuel 30, del 1 al 4. Tenemos ahí, perfecto, lo voy a leer aquí porque me mareo en la pantalla. Dice, está hablando del siervo David, dice, cuando vino David y sus hombres habían peleado, estaban en la voluntad de Dios. O sea, estamos hablando de personas que están en la voluntad de Dios. Y dice David, cuando vino David y sus hombres vinieron de Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado Ziklag y habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas se las habían llevado cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas. Después de ir a la batalla, después de trabajar, se dieron cuenta de que volvieron otra vez a su ciudad y se dieron cuenta de que lo habían perdido todo, de que se les habían robado sus hijas, de que todo su ganado había sido llevado cautivo, de que lo habían absolutamente perdido todo. Pero el versículo 4 está la clave de David. Dice que alzaron su voz y lloraron hasta que no pudieron más. Lloraron. Pero no dice que maldijo a Dios. No dice que Dios, por tu culpa ha pasado esto. ¿Cómo es posible de que yo te estoy sirviendo, yo te estoy buscando? ¿Por qué me pasa esta situación? Imagínense, llegó a su casa y la encontró vacía, no había nada. Pero aún así no puso despropósito a Dios, no atribuyó despropósito a Dios David. ¿Por qué? Porque conocía, sabía. Y en ese momento David ya estaba siendo aprobado en su propósito. ¿Sabes? Tú eres el único que va a disponer a marcar el tiempo en el que empiezas a salir de tu desierto, o vas a continuar. Tú eres el único. Porque cuando entiendas de que la economía no es tuya, de que Dios te lleva al desierto para quitarte tus sueños y poner sus sueños, de que Dios te lleva al desierto para que entiendas de que no te afirmes en tus fuerzas, sino que tienes que afirmarte en sus fuerzas. Cuando el tiempo lo marcas tú, cuando entendamos de que Dios te lleva a ese proceso para quitarte lo tuyo y ponerlo de Él. Amén. Cuando entendamos todo esto, vamos a marcar el tiempo de poder activar, de poder salir de ese desierto. Todo depende de ti. Y David con este versículo dice que se desahogó. Podemos llorar. Está permitido llorar. Está permitido decaerse. Está permitido, porque somos de carne, somos de hueso. Podemos hacerlo, podemos venir delante de Dios. Pero lo que no está permitido es maldecir a Dios. Es decir, Dios, por tu culpa es porque no. Tenemos que entender que no es así. Todo tiene un propósito. La noche más oscura vino sobre David. Muchas veces los problemas vendrán de donde menos te lo esperes y de quien menos te lo esperes. Y es así. En el versículo 6 continúa diciendo, el 30, 1 Samuel 36 dice: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo.
el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. El pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Qué culpa tenía David? ¿Qué culpa tenía David en esa situación? David estaba en la misma situación que ellos. También sus hijos y sus mujeres y todo lo que tenía había desaparecido. Pero no, es más fácil muchas veces echarle la culpa al líder. No, el líder tiene la culpa. No, el pastor tiene la culpa. Ay, han cerrado las iglesias ahora. El pastor tiene la culpa. El pastor tiene la culpa. No, es algo que todos estamos en esta situación. Todos estamos viviendo en esta situación ahora mismo de pandemia. Y por lo cual tenemos que poner el hombro como cristianos. Cuando hay problemas, nos apedreamos nosotros mismos, literalmente. Y no entendemos de que no es así. Que el pastor, que el líder no tiene la culpa. Seamos hacedores y no seamos destructores. No seamos los que tiren la piedra en medio de la dificultad. Seamos los que construyen. Seamos los que dan soluciones. No, es que ahora ya no nos podemos sentar juntos. Antes a mí me gustaba sentarme juntos y pegadito al lado de la hermana. Nunca la saludo de la hermana y justo ahora le gusta. No veamos problemas donde no lo hay. Intentemos llevar toda esta situación conforme a la voluntad de Dios y sacar lo mejor de todo ello. Saca lo mejor de tu desierto. Saca lo mejor siempre de tus problemas. Sé positivo siempre. Dios tiene siempre un propósito. Ya la vida de por sí tiene sus propios problemas y ya la vida de por sí es dura. No le metamos más leña al fuego, como el que dice. Entendamos de que somos hijos de Dios. Entendamos de que todo lo tenemos para un propósito bueno. Y continúa el 36, dice, sigue diciendo David. Perdón, el 7 y el 8 dice, pero David se fortaleció en Jehová. David se fortaleció en Jehová y no atribuyó despropósito en él. Dice en el 7 y el 8, dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego de que me acerques el efob, y Abiatar acercó el efob a David. El 8 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, sí, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Usa los instrumentos que Dios te ha dado. David no se puso en contra de Dios. No se puso a decir, ¿por qué he pasado esta situación? David dijo, tráeme el efob, que vamos a consultar a Dios. Si tú estás viviendo una situación difícil, no te pongas en contra de Dios. No pongas a buscar, a encontrar quién es el problema. No, es que si usted supiera, pastor, cómo es mi marido, si usted supiera, pastor, cómo es mi mujer, ay, si yo le dijera cómo es la mía. No, qué broma. Es hermosa y preciosa. El problema no es nuestra pareja. El problema no es nuestro esposo. El problema somos nosotros mismos. Amén. El problema somos nosotros mismos. ¿Por qué el problema somos nosotros mismos? Porque no vemos donde tenemos que ver. Podemos vivir situaciones difíciles como matrimonio. Podemos vivir situaciones difíciles como personas, como hijos de Dios, en nuestro hogar, en nuestras casas, con nuestros hijos. Pero lo que tenemos que entender es que tenemos que siempre en los problemas coger los instrumentos de parte de Dios. ¿Cuáles son los instrumentos? La Biblia, la oración, el ayuno. No busques, pero no vayas en contra. Coge los instrumentos. David buscó el efob enseguida y empezó a consultarle a Dios. ¿Dónde Dios te va a hablar? En una palabra del pastor. Pastor, estoy pasando esa dificultad, aconséjeme. Usa los instrumentos que tienes en tu mano. Usa los instrumentos que tienes en tu mano, porque ahí ciertamente encontrarás la salida. Y continúa diciendo David en este capítulo, el 17 al 19, dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente día, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo liberó David a sus mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos y de las hijas, y del robo y de las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David.
Tomó también David, el 20, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo delante decían: este es el botín de David. Después de tu desierto, ciertamente Dios te restituirá todo lo que hayas perdido y aún aumentado. Todo lo marcas tú, acordémonos. Todo lo marcas tú. Y luego de que cuando pases ese desierto, esa dificultad, Dios te va a aún capacitar mucho más. ¿Sabes? Vas a abrir puertas, vas a abrir como una puerta. Vas a dar un paso a una nueva unción. Vas a dar paso a un nuevo nivel espiritual, a un nuevo entendimiento de que todo lo que pasemos, de que todos los problemas que estamos llevando tiene un buen fin. Ahora, pongámonos en las manos de Dios. No seamos tercos, no seamos cabezones. No intentemos nadar en contramarea. ¿Qué es más fácil, nadar en contramarea o nadar que te lleve el río? Es más fácil, es más fácil. Si Dios dice por aquí, no vayamos por otro lado. Porque al final de los días, si nos disponemos nuestro corazón y pasamos y aprobamos el propósito, todo va a ser restituido como los siervos de Dios. Job terminó diciendo en sus días: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que tenemos que entender, de que todo pasará y que el día de mañana todo cambiará. De que hoy la situación en que tú estás viviendo no es el fin del mundo. No, no, no. Dios no va a poner nada en tus hombros que no seas capaz de soportar. Mira al que está a tu lado y dile: tú eres un hombre y una mujer valiente. Tú puedes pasar esa dificultad. Tú puedes pasar esa dificultad. Tú puedes pasar esa dificultad. Tú puedes pasar ese problema. Tú puedes, y está pronto a amanecer. Está pronto a acabarse, créemelo. Está pronto a acabarse. En cuanto menos te des cuenta, vas a entender por qué todas las situaciones. Vas a entender por qué Dios está llevado a pasar tantos procesos. Y Dios, en medio de todos esos procesos, vas a aprender por qué Dios te puso en ese lugar. Por qué Dios te permitió esto. Por qué Dios te permitió lo otro. Dios lo sabe todo, absolutamente todo. Y dejemos de quejarnos, dejamos de entender. A veces volvemos locos a Dios porque nos quejamos por uno que sí queremos y luego no queremos. Dios nos dio el privilegio de compramos una casa. Y recuerdo que nosotros nos gustó una casa y dimos un dinero de señal. Si nosotros nos echábamos para atrás, perdíamos esa señal. Y así el vendedor también se comprometía a vendérnosla. Entonces vimos esa casa. Y recuerdo la noche con mi esposa, vamos a orar, que el vendedor, le hicimos una propuesta, que el vendedor acepte la propuesta. Señor, por favor, que el vendedor acepte esa propuesta que le hicimos. Señor, toca su corazón, si esa casa nos gusta, Padre, Señor, no sé qué, todo lo que hacemos, ¿no? Y al siguiente día nos llaman la inmobiliaria y me dicen: hay otra casa, aunque ya tienen reservada una, pero si quieren se las muestro. Nosotros, bueno, vamos. Y vamos a ver otra casa, y era mucho mejor de la que ya habíamos reservado. Y yo no sé qué hicimos, no sé qué. Otra vez al cuarto con mi esposa: Señor, por favor, que la señora no acepte la devolución. Porque si la señora aceptaba, perdíamos el dinero. Y ahora nuestra oración era: Señor, por favor, que la señora ya no acepte lo que ya habíamos pagado. Volvemos locos a Dios. A ver, pero no te entiendo. Me estabas orando en la noche anterior de que sí, y ahora me dices que no. O sea, ¿qué mismo? Al final pasó de que no aceptó la señora y pudimos obtener lo que quisimos. Pero eso es lo que no entendemos. A veces el proceso, Dios sabe, Dios ve más allá, Dios ve el final. Dios ve que quiere llevarte a un proceso y que no pasa nada si no se da lo que tú tienes ahora. Que no pasa nada si perdiste lo que tanto estuviste cuidando. Que no pasa nada, porque aprovecha de esa situación, aprende de esa situación para que puedas disfrutar cuando venga lo nuevo. Para que puedas disfrutar cuando venga lo nuevo. Amén. Y es lo que Dios quiere: prepararte, capacitarte para que puedas disfrutar cuando venga lo nuevo. Cuando venga lo nuevo y seas mejor persona. Y seas mejor, tengas una visión espiritual mucho mejor. Tengas un entendimiento mejor al que tenías atrás. Amén. Dios nos lleva a lo mejor. Amén. Así que quiero que tú puedas entender hoy de que esta palabra Dios te la trajo para que puedas entender de que todo desierto tiene un propósito y de que somos hijos de Dios. No pensemos de que las cosas nos llevan a mal. Nada de lo que hacemos nos va a llevar a mal. Todo lo que hacemos nos va a llevar a bien.
wow, es que hicimos un negocio redondo. Nos juntamos con el ganador. Siempre vamos a ganar. Siempre vamos a ganar. Siempre va a ser mejor. Siempre va a ser mejor. Hoy tengo un hijo, mañana voy a tener otro hijo. Hoy tengo una casa, hoy podemos tener muchas cosas más. Vamos a tener más cosas más. Y da igual lo material, pero es que si hoy estamos fuertes, mañana vamos a estar más fuertes. Si hoy estamos juntos como pareja, mañana vamos a estar más fortalecidos como pareja. Si hoy Dios me bendice de una manera, mañana Dios me va a bendecir de otra manera. Y cuando Dios me lleve al desierto, porque nos va a llevar, se puede acabar todo. Cuando Dios me lleva al desierto, que podamos ver y entender, no es fácil. No les voy a mentir, no va a ser fácil. Pero que podamos acordarnos del Dios que vivimos. Que podamos acordarnos del Dios de que nos ha traído y nos ha llevado y nos ha puesto donde hemos estado. Cuando vivamos ese desierto, que podamos entender de que ese proceso de que ese desierto está puesto para sacar algo mejor de nosotros. De que ese desierto está puesto para sacar algo mejor de nosotros. Ahora mismo en este tiempo de pandemia muchas iglesias han cerrado. Y es porque Dios lo ha querido. Dios lo ha permitido. Pero eso no significa de que Dios está llevando a procesos a muchos pastores para que crean en algo mejor. No porque, bueno, como cerró la iglesia y pagamos y estamos en una iglesia y entonces yo voy a buscar algo más pequeño. No. Todo va a llevar para bien. Todo va a ser para bien. Lo que tenemos que entender es que en estos tiempos, los cristianos como cristianos nos vamos a levantar. Las iglesias que han cerrado van a abrir iglesias nuevas y mucho más grandes. Las situaciones, las persecuciones que estamos, las cosas que estamos viviendo ahora mismo con limitación, el día de mañana va a ser alegría. Nos vamos a alegrar, nos vamos a regocijar porque la abundancia, el Espíritu Santo se tiene que derramar de una manera, se tiene que liberar de una manera diferente. Y lo que el diablo pretendía encerrar, atrapar, tapar, lo que el diablo pretendía, todo eso, en realidad lo que el diablo no ve es que como cristianos entendemos el proceso que estamos pasando y que el día de mañana va a venir algo nuevo y que el día de mañana va a ser mejor y que si ayer teníamos esto, ahora vamos a tenerlo mucho mejor, vamos a poder llegar a algo más. Yo creo que esto Dios se merece un aplauso. Dale un fuerte aplauso a Dios. Es algo bueno, es algo bueno, es algo bueno que como hijos de Dios entendamos que tu proceso no te va a matar. Tu proceso, tu desierto no está aquí para destruirte. Tu desierto está aquí para levantarte. Así que levántate ahí donde estás, pues ponte de pie, por favor. Quiero que oremos.